En abril de 1992, Christopher Johnson McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado por tierras de Alaska. Había donado todo su dinero e incluso había abandonado su coche. Soñaba con una vida en estado salvaje. 4 meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Solo pesaba 30 kilos. Esta es la historia del hombre que lo tiró todo para seguir su sueño y llegar a su añorada Alaska. Mi nombre es Isaac López y esto es El Arte de Tirar. Si no has visto los capítulos anteriores, solo es cuestión de que des clic acá arriba o verlo en la descripción. Ahí te dejaré los enlaces. Recuerda, si no tienes solución, tíralo. Si puede servir, dona o recicla. Para unos, era un intrépido idealista. Para otros, un loco y un ingenuo sin el menor conocimiento. Sea cual sea el caso, la historia de Chris, su forma de vivir y de pensar, tiene muchas enseñanzas que a mi gusto son bastante similares al minimalismo y al minimalismo extremo. El vivir solo con lo necesario y dejar lo que no te hace feliz o no te aporta nada. En algunos aspectos, McCandless era un minimalista ejemplar. Chris había crecido en un acomodado barrio residencial de Washington, D.C., donde había sido un excelente estudiante y un destacado atleta. Incluso le ofrecieron entrar en una prestigiosa fraternidad universitaria, pero se rehusó, insistiendo en que los títulos y honores carecían de importancia. Se costeó los 2 últimos años de la carrera gracias a una donación de $40,000 hecha por un amigo de la familia. Tras obtener la licenciatura, todavía le quedaban más de $24,000, los cuales sus padres pensaron que lo destinaría a continuar con sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho. Pero en realidad donó ese dinero a Oxfam America, una organización humanitaria dedicada a combatir el hambre en el mundo. En el verano de 1990, tras graduarse en la Universidad Emory de Atlanta, McCandless desapareció. Cambió de nombre, abandonó su coche junto con la mayor parte de sus pertenencias y quemó todo el dinero que llevaba en sus bolsillos. Luego se inventó una nueva vida y anduvo vagando por América del Norte en busca de experiencias nuevas y trascendentes. La familia no supo nada de su paradero o su suerte hasta que sus restos aparecieron en Alaska. Cautivado durante mucho tiempo por la obra de León Tolstoy, admiraba en especial al gran novelista ruso por el modo en que había renunciado a una vida de riqueza y privilegios para vagar entre los indigentes. Lo que buscaba eran peligros y adversidades, la renuncia que había caracterizado a Tolstoy, y esto fue precisamente lo que encontró, y que al final fueron excesivos. McCandless supo defenderse con creces durante la mayor parte de las 16 semanas de su calvario. De hecho, si no hubiera cometido algunos errores que tal vez parezcan insignificantes, habría salido tan anónimamente del bosque en agosto de 1992 como había entrado en él 4 meses antes. En vez de ello, sus inocentes equivocaciones resultaron cruciales e irreversibles. Su nombre pasó a ocupar los titulares de los periódicos y su desorientada familia no tuvo más remedio que aferrarse al doloroso recuerdo de un amor desgarrado. Hubo gente en su camino que le advirtió, pero no parecía importarle. Tenía respuestas para todo. Cuando le decían que le querían regalar o comprar más cosas, él respondía: no, de todos modos gracias. Lo que llevo será suficiente. Antes de su viaje, el 13 de mayo, Chris regaló a su madre un ramo de flores y unos dulces acompañados de una tarjeta de felicitación. El detalle la sorprendió. Era el primer regalo que recibía de su hijo en mucho tiempo, ya que 2 años atrás, Chris había anunciado a sus padres que por una cuestión de principios no haría ni aceptaría obsequios de ninguna clase. Es más, los había regañado hacía muy poco por manifestar su deseo de comprarle un coche nuevo como regalo de graduación y pagar sus estudios de derecho en caso de que el fondo no llegara a cubrir todos los gastos. Un elemento que incluso en la actualidad Marie Kondo resalta: en vez de regalar objetos, regala experiencias. Chris vivía muy de acuerdo a su filosofía. Durante el último año que pasó en Atlanta, Chris había vivido fuera del campus en una habitación monacal, amueblada con poco más que un delgado colchón extendido sobre el suelo, una mesa y unas cajas de cartón. Lo mantenía todo tan ordenado, muy al estilo de Fumio Sasaki. Es más, ni siquiera tenía teléfono. Charlie, un viejo con el que vivió una temporada, dice esto de Chris: sus intenciones eran buenas, pero creo que estaba cargado de complejos. Le gustaba leer los libros de ese tipo que estuvo en Alaska, Jack London.
No era muy hablador, se ponía irritable, no quería que lo molestaran. Parecía uno de esos chicos que estaban buscando alguna cosa, algo, sin saber qué es. Hubo un tiempo que también fue así, como él, pero luego me di cuenta de lo que faltaba. ¿Sabes qué era? Dinero. Chris decía que no necesitaba el efectivo para nada, pero se contradecía ya que trabajó para gente en espera de paga. ¿Tú qué piensas? ¿El dinero es realmente necesario para ser feliz? Uno de los mensajes que criticaban a Chris fue: porque alguien que pensaba vivir de lo que encontrara en el monte durante unos meses, olvidó la regla número 1 de cualquier Boy Scout: ir preparado. ¿Por qué un hijo tenía que causar un daño tan grave y absurdo a sus padres y familiares? Chris tenía problemas con sus relativos, de lo cual nunca habló a profundidad, pero siempre dio señales y fragmentos de que algo pasaba. Su padre no lo niega, no me cabe la menor duda. Si hubiéramos tenido alguna idea sobre dónde encontrarlo, habríamos salido volando hacia allí y lo habríamos buscado hasta dar con él y obligarlo a regresar con nosotros. Incluso en julio de 1992, 2 años después de que Chris abandonara Atlanta, su madre estaba durmiendo y se sentó de repente en la cama en mitad de la noche. Insiste mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Nunca lo olvidaré. No estaba soñando, no fueron imaginaciones mías. Oí su voz, suplicaba: mamá, ayúdame. Pero no podía ayudarlo porque no sabía dónde estaba. Fue todo lo que me dijo: mamá, ayúdame. Chris le confesó a su hermana que pensaba pasarse el verano solo en el monte, viviendo de lo que encontrara. Dijo que era algo que deseaba hacer desde pequeño. Quería estar aislado, sin ver un avión, nada que le recordara la civilización, y demostrarse a sí mismo que podía arreglársela solo, sin la ayuda de nadie. McCandless aprendió demasiado tarde uno de los elementos fundamentales e inapelables a que debe someterse el viajero que pretende adentrarse en las tierras del norte: que la mejor estación para recorrerlas a pie no es el verano, sino el invierno. Chris solía decir: he pasado por muchas experiencias y ahora creo haber descubierto qué se necesita para ser feliz. Una vida tranquila de reclusión en el campo, con la posibilidad de ser útil a aquellas personas a quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que nadie se preocupe por ellas. Después, trabajar, con la esperanza de que tal vez sirva para algo. Luego el descanso, la naturaleza, los libros, la música, el amor al prójimo. En esto consiste mi idea de la felicidad. Alguien dijo sobre Chris: había nacido en el siglo equivocado. Esperaba más aventura y libertad de la sociedad actual de la que ésta podía proporcionarle. Censurar a McCandless por su falta de preparación equivale a no entender sus intenciones. Era poco experimentado y sobreestimó su capacidad de resistencia, pero tuvo la habilidad suficiente para aguantar las últimas 16 semanas, valiéndose de poco más que su ingenio y 5 kilos de arroz. Al internarse en el bosque, tenía plena conciencia de que había concedido un margen de error peligrosamente pequeño. Sabía con exactitud lo que estaba en juego. Es habitual que un muchacho se sienta atraído por una actividad que sus mayores consideran imprudente. Adoptar un comportamiento arriesgado forma parte de los ritos de nuestra cultura tanto como de cualquier otra. El peligro siempre ha sido seductor. En gran medida, esto es lo que lleva a muchos adolescentes a conducir demasiado rápido, beber en exceso o pasarse en el consumo de drogas. O lo que ha hecho que las naciones nunca hayan tenido demasiados problemas para reclutar a numerosos jóvenes en caso de guerra. Puede argumentarse que el arrojo de la juventud es, en realidad, una adaptación evolutiva, un comportamiento que ya está codificado en nuestros genes. A su manera, todo lo que hizo Chris fue asumir un riesgo desde la perspectiva de llevarlo a su extremo lógico. Sería fácil analizar el comportamiento de Chris siguiendo el estereotipo del adolescente excesivamente impresionable, del muchacho que tiene ideas descabelladas porque ha leído demasiado y le falta el sentido común más elemental. Sin embargo, en este caso el estereotipo no encaja con su vida ni con su personalidad. McCandless no era un irresponsable, ni un adolescente desorientado y confundido, atormentado por la desesperación existencial. Al contrario, su vida resumaba sentido y propósito, pero el sentido que se esforzaba en extraer de su existencia se situaba más allá de los caminos trillados, inconfortables. Chris desconfiaba del valor de las cosas que se obtenían con facilidad. Sí, es verdad, metió la pata, pero lo que intentaba hacer me parece admirable. Intentó al menos seguir sus sueños.
Esto era lo sensacional de este chico. Lo intentó. Pocos lo hacen. Debilitado por el efecto de las semillas, Chris descubrió de pronto que no le quedaban fuerzas para ponerse a andar y recorrer la distancia que lo separaba del Teclanica. Su debilidad le impedía incluso cazar con un mínimo de efectividad, lo cual no hizo sino debilitarlo aún más y empujarlo hacia las puertas de la muerte. Su vida se transformó en una espiral incontrolable que giraba a velocidad del vértigo. La muerte por inanición es un proceso terrible. En los últimos estadios, cuando el cuerpo ha agotado todas sus reservas, la víctima sufre dolores musculares, problemas cardíacos, caída del pelo, insuficiencia respiratoria, hipersensibilidad al frío, aturdimiento y un agotamiento físico y mental generalizado. La piel pierde su pigmentación, a causa de la ausencia de nutrientes esenciales. El cerebro sufre graves desequilibrios bioquímicos que desembocan en convulsiones y alucinaciones. Sin embargo, algunas personas que han conseguido escapar a la muerte por inanición explican que, hacia el final, el hambre se desvanece, así como los dolores atroces. Un estado de euforia sublime, una sensación de absoluta calma acompañada de una especie de clarividencia trascendente, reemplaza el sufrimiento. Es un consuelo pensar que tal vez Chris experimentó un éxtasis similar. Chris dejó escrita una breve despedida. He tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós y que Dios os bendiga. Luego se tendía arropado por el saco de dormir que su madre le había confeccionado y fue perdiendo la conciencia. Su fallecimiento tuvo lugar probablemente el 18 de agosto, 112 días después de adentrarse a pie en el monte y 19 días antes de que 6 personas llegaran al autobús y descubrieran dentro de este su cuerpo sin vida. Uno de sus últimos actos fue tomar esta fotografía, donde se le ve de pie cerca del autobús bajo la majestuosa bóveda del cielo de Alaska, mientras muestra la nota de socorro al objetivo con una mano y levanta la otra con un gesto de despedida plácido y valeroso. Su aspecto físico refleja el horror del hambre. Tiene la cara consumida, el cuerpo esquelético. Sin embargo, en el caso de que se compadeciera de sí mismo durante la agonía, porque era muy joven, porque estaba solo, porque el cuerpo lo había traicionado, porque la voluntad lo había abandonado. La fotografía no lo trasluce, sonríe y su mirada tiene un brillo inconfundible. Chris se sentía en paz con el mundo, sereno como un monje que va a reunirse con Dios.